Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Entramos al último mes de Junto pa Progreso. Wincreek Aruba con una bonita iniciativa. Migración Colombia expulsó a participantes de secta. Delincuentes asaltan supermercado en Paraguay. Abuelos se salvan de golpe por caída de semáforo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Y empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad, como sabemos, entramos al mes de diciembre y es el último mes para que las personas que ingresaron a la isla antes del 1 de julio y que quieren regularizarse participen del proyecto conocido como Junto pa Progreso. Sin embargo, la directora del departamento de Dimas indicó que la cantidad de permisos solicitados este año ha sido mucho más de lo normal. Como sabemos, entramos a este mes de diciembre y el 31 de diciembre es el último día para poder participar con el proyecto Junto pa Progreso, el cual fue anunciado por parte del ministro Arthur Dowers y el departamento de Dimas. Sin embargo, en cuanto al proceso para registrarse en la trayectoria del procesamiento de permisos en Dimas, se han encontrado algunos contratiempos en los que fue necesario preparar cierta legislación, la cual quedó lista a tiempo. Se trabajó con diferentes socios para obtener cooperación con el nuevo manejo, lo cual trajo algunos pros y contras. Los cambios en el sistema trajeron algunos retos. Sin embargo, Dimas en general está satisfecho con la ejecución del proyecto, el cual tiene plazo hasta el 31 de diciembre para que más personas se registren en esta trayectoria. Entrando a este mes ya de diciembre, hay un total de 23.462 solicitudes y aún falta este mes por pasar. Normalmente, el departamento de Dimas atiende entre 15.000 y 18.000 solicitudes por año. Sin embargo, este año ha sido atípico y se ha dicho que la cifra ha sido ampliamente superada. Están trabajando en todo y claro, con un volumen así, tuvieron que contratar mano de obra adicional, indicó la directora de este departamento, quien afirmó que tuvieron que incorporar personal temporal para poderles ayudar, así como algunos empleados permanentes para reforzar el equipo. Actualmente, el 83% ya ha sido procesado por su parte y se puede ver que una parte de estas personas aún debe cumplir con los exámenes médicos. También esa es una cantidad bastante grande y deben avanzar en su proceso para poderlos obtener. Y una vez reciban los resultados de los exámenes médicos, seguirán con el permiso. Si los exámenes no están en orden, resultará en un rechazo. Hay retrasos y Dimas está ocupado monitoreándolos. En este momento, todo lo anterior a noviembre se considera como un retraso, lo que representa 1.421 solicitudes pendientes por atender. Sin embargo, es un porcentaje bajo si lo comparamos con las de 20.000 que ya han tenido. Cambiando de tema, el Hospital Horacio Oduber celebró recientemente el Día de la Calidad con todos los empleados de distintos departamentos de nuestro hospital. Este día fue muy importante no solamente para conmemorar el trabajo que ellos realizan, pero también para ser conscientes sobre la importancia de los trabajos realizados en el hospital. Why something happened and how you can improve it. Recientemente, el equipo de calidad y seguridad del Hospital Horacio Oduber realizó el último día de calidad para sus empleados. Además de salvaguardar la calidad, este departamento está allí para ayudar a todos los colegas a mejorar continuamente los aspectos de calidad en la atención médica y en los servicios por medio de entrenamientos, cursos, seminarios o utilizando distintas herramientas. Para el año 2025 se organizaron un total de 4 días de la calidad con el objetivo de atraer a todos los trabajadores del hospital, sin importar su función, para aprender a intercambiar conocimientos sobre aspectos que puedan traer mejoras en la calidad del cuidado. Today is not only about learning, it's about inspiration, about reminding ourselves why we do this work and why investing in quality and safety truly matters for every patient we serve. Qualidad un de los pilares de nuestro hospital, que para nosotros es importante. De cuidado de los pacientes, do que o paciente central, qualidad un rol de outro aspecto.
não somente nós não que trabalhamos, mas toda a gente que trabalha rond de paciente e de hospital, qualidade hobby importante, algo para ter cuidado. Sei que nós temos que tomar atenção, tempo para dedicar na qualidade, e tipo de dia na assim de 4 dias aqui, para pôr nós tudo junto, para nos refletir bom e o também que nós por improve de qualidade no hospital. Dus uiteindelijk, waar we ons misteren, dan cuido com qualidade alta, com safe, onde nos tour, se sente nos bom, para nos sentir nos bom, dura nos paciente e melhor cuido de qualidade muito bom. Gillian, gerente de calidad y seguridad, comentó que los días de la calidad de este año estuvieron enfocados en el crecimiento, la colaboración y la concientización, todo con la meta de elevar la calidad y la seguridad del Hospital Horacio Oduber. Siempre pueden ocurrir errores humanos, pero lo importante es compartirlos sin miedo para poder ir al origen y buscar soluciones, ya sea mediante mejoras en el sistema o cambios y mejoras en los procesos y los protocolos. Finalmente, Gillian agradeció a su equipo por su arduo trabajo, porque sin su compromiso y dedicación, los 4 días de la calidad no habrían sido posibles en el 2025. También agradeció a la directiva del hospital por apoyar esta iniciativa y hacer posible que los empleados tengan el tiempo 4 veces al año para escuchar, reflexionar y construir la cultura que está en el Hospital Horacio Oduber. El día de hoy la Comisión WinCric Aruba estuvo ayudando a nuestra comunidad, pues esta comisión que durante el año realiza distintas actividades eligiendo distintas causas sociales, en esta oportunidad lo que hicieron fue entregar cajas con comestibles en su interior a nuestros adultos mayores. Sí, el día de hoy con setor ainda nós de Comissão de WinCric Aruba está dando back na comunidade e para fim de ano sempre nós está fazendo uma atividade especial e ano aqui nós quis para nós maiores de idade que em diferentes distritos nós regalar 10 caixas com comestível para ajudar para dezembro para não portar extra regalo, extra comida riba mesa. Então, nós bem junto com a família de WinCric, para nós temos voluntários que estão de WinCric mês, que ajuda para nós por llena full caixa com comestível. Também me tenho visa nós temos grupo inclusão que está em muita nanco abandona nós tocamento para ter ambiente de Páscoa aqui dentro. WinCric sempre está dando back na comunidade, isso aqui é bom gesto que nós temos, nós está fazendo com amor. É parte de nossa comissão é aqui para dezembro, aí passando nós temos outro e assim na inteira aí nós está seguindo com diferentes atividades que nós está dando back na comunidade. Isso aqui é especial. Me tenho que agradecer a vrouw que não por fazer turcos de verdade, riba su mês, para sobre mita é captain vera, pero ela toma encargo sobre também a parte de minha comissão, que é Dianta Peters e Estrela Hermsen também a parte de comissão, nós está 10 de comissão, nós temos ano com nossa coisa e nós está de fazer diferentes atividades full ano. Que men fazendo nosso trabalho, é riba nosso trabalho additional, nós está fazendo diferentes atividades. Ano passado nós fazemos que sa 17 grande e chiquito não, se gente não é um sponsor chiquito, nós por ajuda, pero é o decididor de comissão, que men comissão está aí toda informação e nós está vote quem sim, quem não, pero nós está trazendo nos pilares, nós temos 4 pilares, que é educação, social, health and well-being e medio ambiente, que men esse não nós está focus não, ribete não só. Correcto, é ayudita chiquito para dezembro, para por passar Páscoa dulce. Nós de WinCric Aruba, quero desejar ao povo de Aruba e toda gente feliz Páscoa e 2026 está algo tremendo para toda gente. Masha danke. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia. Ustedes recuerdan que recientemente una secta tenía a distintos niños pertenecientes a esta supuesta religión, pues el Departamento de Migración Colombia anunció que todos aquellos adultos que pertenecían a esa secta y que no eran colombianos fueron sacados de Colombia. La medida se ejecutó tras la emisión de una circular amarilla de Interpol que alertó sobre 5 de los 17 niños, niñas y adolescentes que viajaban con el grupo y que habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal, quienes posteriormente fueron rescatados.
Todos permanecieron una semana en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, con la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aunque ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres, ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente, lo que motivó la activación inmediata de las autoridades colombianas. Entre tanto, en la República Dominicana, en las últimas horas, las autoridades decomisaron cerca de 3.000 armas de distintos calibres. Esto, según lo que han indicado, pues no solamente quita estas armas de las calles, pero también previenen tragedias en la República Dominicana. Desde armas de fabricación caseras, pistolas y fusiles que eran utilizadas según las autoridades para cometer fechorías, forman parte de las destruidas. Cada arma ilegal que sacamos de nuestras calles es una vida que potencialmente estamos salvando. Es un padre que regresa a su casa, una madre que ve crecer a sus hijos, un joven con un futuro. La ministra de Interior y Policía señaló que esta destrucción forma parte del compromiso del gobierno de fortalecer la seguridad pública y garantizar que estos artefactos no regresen a las calles donde alguna vez alimentaron la violencia. Casi 4.000 armas que ya nunca podrán ser utilizadas para dañar absolutamente a nadie. De acuerdo a las autoridades, durante el 2025 incautaron en todo el país más de 5.000 armas y de acuerdo a estos, 4.000 eran ilegales. También detallaron que con la iniciativa buscan reducir la criminalidad y los asaltos a mano armada. La jornada fue supervisada por la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas para garantizar que ninguna de las piezas vuelvan a manos indebidas. La seguridad del país no se defiende con discursos, sino con acciones concretas. Esta destrucción demuestra que seguimos avanzando con determinación, transparencia y respeto a la ley, y que el Estado dominicano está comprometido con garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los dominicanos. Y pasamos ahora a Paraguay, en donde delincuentes entraron a un supermercado no solamente a violentar a los empleados, pero también se robaron varias pertenencias. Ellos quedaron grabados en una cámara de seguridad. A bordo de un automóvil llegaron los delincuentes hasta la empresa ubicada en pleno centro de la ciudad de Capiatá, siendo cerca de las 8 de la mañana del lunes. 3 de los integrantes del grupo ingresaron al sitio vistiendo capuchas negras, con tapabocas, guantes y armas de fuego en mano. Todos comenzaron a amenazar a las víctimas y luego fueron a la parte administrativa, de donde se alzaron con la recaudación de la jornada, un monto aproximado de 40 millones de guaraníes. Estuvieron detrás de los teléfonos corporativos que tenían GPS. Estuvimos en la persecución, lastimosamente se dieron cuenta los autores y apagaron el sistema de rastreo. Ahora estamos en el lugar ya recabando cámaras de circuito cerrado para ver si avanzamos en la investigación. Decíamos aproximadamente 3 a 4 hombres en un vehículo. Así mismo, 4 personas en realidad, uno se quedó en el volante, 3 se bajaron, intimaron a los cajeros y se apoderaron del dinero de la recaudación de la mañana. ¿Sería un monto aproximado a los 40 millones? Aproximadamente eso se maneja. ¿Estaban a cara descubierta? ¿Usaban pasamontañas? Según relato de las víctimas tenían tapabocas. Sí, vestidos todos de negro. Cambiando de tema, según una última encuesta en el Ecuador, 6 de 10 personas encuestadas tiene deudas pendientes al cerrar este año 2025. Según lo que han indicado, pues esto tiene que ver con varios factores, uno de ellos que no piensan a futuro ni tampoco planifican sus deudas. Salir a las calles es confirmar que las deudas son parte de la vida de muchos ecuatorianos. Ahorita es el tiempo que uno se endeuda, porque es el mes de diciembre. Todos tenemos deuda. Esa es la preocupación de todos los ecuatorianos hoy en día. No importa el día o la hora, las historias se repiten. Carlos cuenta que tuvo que emprender para completar los gastos del mes. Mi endeudamiento fue por un problema, un desbalance económico. Tomé malas decisiones con mis tarjetas. Al momento de perder mi empleo vino ese déficit financiero, porque ahora actualmente pues me encuentro embargado. Su situación refleja la realidad de miles de familias que viven al límite. Así lo confirma el último diagnóstico de capacidades financieras, elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y la Universidad Técnica Particular de Loja.
El informe revela que solo el 43% de la población le alcanzan sus ingresos para completar sus gastos, lo que sugiere que al menos 6 de cada 10 ecuatorianos se endeudan para cubrir sus necesidades básicas. Del año pasado con este año es que ha aumentado en un 23% la cantidad de personas que están utilizando la tarjeta de crédito con diferido para las compras del supermercado, y esto es sumamente grave. El informe también revela que la mayoría de hogares no tiene un fondo de emergencia. Apenas el 27% de los adultos dice que en caso de un imprevisto sus ahorros solo les alcanzarían para un mes. Para el abogado César Coronel, especialista en deudas, esto se explica por varios factores, entre ellos que el 62% de los ecuatorianos no tiene cultura financiera, por lo que recomienda tratar el ahorro como una obligación más. Todos los meses, mínimo el 10, 15, 20% de nuestros ingresos para así poder tener también un ahorro que nos sirva para enfrentar emergencias, porque a veces pasa que las emergencias también nos pueden llevar a un sobreendeudamiento. Y continuamos con este multitudinario momento que se llevó a cabo recientemente por parte del Papa León. El sumo pontífice logró reunir a más de 120,000 fieles en el área de Beirut. Como ven, la misa del Papa León XIV acaba de terminar aquí, en la explanada del puerto de Beirut, y la imagen sigue siendo abrumadora. Más de 120,000 personas han participado en una celebración que ha reunido a familias enteras, delegaciones religiosas y miles de jóvenes que han llenado este espacio desde primera hora del día. El mensaje del Papa ha puesto el acento en algo que el Líbano vive como una necesidad urgente: la convivencia entre sus 18 comunidades religiosas. Ha sido un llamado directo al diálogo y a la pluralidad, en un momento en que la región ha vivido nuevas tensiones y el país sigue moviéndose entre incertidumbres políticas y económicas. Los cristianos libaneses, que representan alrededor de un tercio de la población de 6 millones, han tenido hoy una presencia muy visible. Para muchos esta misa ha sido un recordatorio de su peso histórico y de su papel en el equilibrio nacional, pero sobre todo ha sido un gesto que refuerza la idea de que el Líbano puede seguir siendo un espacio donde diferentes confesiones coexisten y cooperan, incluso cuando el contexto regional empuja en la dirección contraria. Ahora mismo la explanada aún está llenándose de movimiento, gente saliendo con calma, voluntarios que organizan los accesos, familias buscando cómo volver a casa. Después de horas de concentración, empieza un momento lento y algo caótico de desmontar un evento tan masivo. La visita del Papa ha dejado un mensaje claro. En un país sometido a presiones constantes, la pluralidad sigue siendo un activo y no un obstáculo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Llega la temporada de influenza, así que hay que tener cuidado con la salud. Un otro Pascua llena cu alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el tiempo de divinidad ya llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, hay venir en luz y la brilla, para conectarse y tratar unido su día, para conectar, riquititi, taca taca, para conectar. Páscoa e feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Necesitas tu examen médico para DIMAS? En Urgent Care Aruba, en North 63, lo hacemos fácil y completo. Incluye consulta con el doctor, laboratorio, radiografía de tórax y la solicitud de tuberculosis para DBZ. Precio desde 150 hasta 294 florines según tu perfil. Recuerda traer 3 copias de su pasaporte a color, una copia del último sello de entrada a color y documento VTA de DIMAS. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. No es necesario ayunar. Urgent Care Aruba, eficiencia y servicio. Oh, Aruba, I know sushi.
Para tener mi barrio limpio. Kumana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, come. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Las autoridades en los Estados Unidos han indicado que ya están entrando a la temporada de la influenza. Sin embargo, debido a la falta de vacunas, pues hay nuevas cepas que están afectando a la comunidad y sabemos que esto podría propagarse en distintos otros países. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se llama subclado K, una cepa mutada de la influenza que está causando preocupación para las próximas semanas a medida que la temporada del virus continúa. Those few mutations may have some influence in just how effective the flu vaccine is going to be for the current season. El doctor Daniel Kuritzkes del Hospital Brigham and Women's dice que aún es importante vacunarse contra la influenza este año. Insiste que esta cepa más reciente es solo una de 3 que normalmente circulan en la temporada y que vacunarse provee algo de protección. And very likely would make any influenza that you might acquire much less severe than if you are unvaccinated. Pero parece que muchos estadounidenses no se están aplicando la vacuna contra la influenza este año. La temporada del año pasado fue severa. Estados Unidos tuvo las tasas más altas de hospitalizaciones por el virus en casi 15 años. Al menos 280 niños murieron de influenza y con la combinación de una nueva cepa y los viajes por las fiestas de fin de año, los expertos temen que esta temporada podría ser igual. We're just seeing the first signs of increasing influenza activity throughout the country. Kuritzkes dice que también es importante mantener las medidas de cuidado personal para protegerse contra el virus, como lavarse bien las manos. Y agrega que si se contagia de influenza, hay tratamientos disponibles. There are several antiviral medications that are highly effective against influenza but need to be started early in the course of disease. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a estos abuelitos que estaban caminando por una vía principal en Bogotá, en la capital de Colombia, cuando fueron sorprendidos por un semáforo que se cayó. Afortunadamente, ellos se encuentran sin heridas. Un incidente ocurrió en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en la capital de Colombia, y generó preocupación entre ciudadanos y autoridades debido al riesgo que presentó para 2 adultos mayores que caminaban en la zona en el momento exacto en que también un semáforo se desplomó a pocos metros de donde ellos estaban pasando. Según lo que indicaron y como se puede ver en estas imágenes, los hechos ocurrieron en la tarde cuando la movilidad del sector transcurría con normalidad hasta que un vehículo de gran tamaño provocó un daño inesperado en la infraestructura vial. Según los reportes conocidos, un camión tipo niñera pasaba por la vía cuando, por razones aún bajo verificación, parte de la estructura superior quedó enganchada en el cableado eléctrico. Al avanzar, el vehículo arrastró consigo cables y soportes, lo que generó la caída de los 2 semáforos ubicados en ese cruce. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que la estructura comenzó a inclinarse de manera abrupta, coincidiendo
coincidiendo con el paso de los adultos mayores que caminaban por el andén. Allí muestran a los peatones que se detuvieron al percatarse del movimiento de este semáforo y retrocedieron de inmediato, evitando así un posible impacto. Y si hablamos de historias que se viralizan, les mostramos a esta joven que es muy famosa en TikTok, que a sus 30 años se retiró de trabajar en su trabajo normal para poderse dedicar a limpiar casas, pero no cualquier tipo de limpieza. Advertimos que las imágenes son aterradoras. Auri Kenanen se ha convertido en un fenómeno global gracias a su peculiar pasión: limpiar las viviendas más sucias, abandonadas o afectadas por niveles extremos de mugre. La historia de esta mujer de 30 años y originaria se dio a conocer en una entrevista. Solo soy feliz cuando estoy rodeada de moho, así revela la limpiadora que comenzó a subir sus videos en el 2020 durante la pandemia. Ella decidió grabarse limpiando casas extremadamente sucias y compartir esto en TikTok. A día de hoy, su presencia en redes es abrumadora, tiene más de 10 millones de seguidores. Su trabajo genera millones de visualizaciones. Antes de dedicarse a la limpieza, trabajaba como supervisora de una empresa de servicios. Un día, la presión y el estrés llevaron a esta mujer a replantearse su vida, y fue entonces cuando decidió dejar su empleo para enfocarse en su vocación de verdad: limpiar. En el 2021, tras el éxito de sus videos, dejó su trabajo y pasó a limpiar casas a tiempo completo. Hoy sus ingresos provienen de patrocinadores y de redes sociales, en donde se ha convertido en una figura reconocida mundialmente. Mi vida es completamente cuando estoy rodeada de moho, según admite. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba. La Navidad está cerca y la rotonda de Cerro Blanco está brillando. Este año Ceitar ha iluminado su rotonda con luces hermosas para celebrar la magia de la conexión. Ceitar continúa la tradición de encender las luces en esta temporada especial. Te invitamos a ti, a tu familia y a toda Aruba a pasar y disfrutar de la alegría del fin de año. Que estas luces nos recuerden la unión, el amor, la paz y la bondad. Vean a esta novia que en pleno matrimonio terminó en el suelo al momento de lanzar el famoso ramo, pues allí sus amigas y familiares se pelearon tanto por el ramo que la hicieron caer. Mientras la ceremonia transcurría con total normalidad en una boda celebrada en la ciudad de Coatepec, en México, un inesperado incidente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió durante el tradicional lanzamiento del ramo, cuando una disputa entre las invitadas por quedarse con las flores provocó una escena tan intensa como sorpresiva que rápidamente se volvió viral. Allí se ve el inesperado momento cuando las invitadas se pelearon por el ramo de flores de la novia. Antes del incidente, las invitadas ya estaban reunidas, atentas para participar en este tradicional lanzamiento del ramo. Minutos después, cuando la novia lo lanzó, allí ellas se abalanzaron con fuerza para atraparlo y quedarse con el símbolo de la próxima en contraer matrimonio. En cuestión de segundos, la escena se transformó en una suerte de batalla campal que terminó con varias invitadas en el suelo, incluida la propia novia. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.